Listo. Pues muy buenas noches a todas, a todos y a todos los que nos escuchan a partir de, bueno, a través de esta plataforma, que es la plataforma de Zoom, pero también a todos aquellos que nos acompañan por medio de las redes sociales, específicamente de Facebook Live. Bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de tener como invitada especial a Mónica Nepote con la tertulia titulada La ecopoesía como una herramienta para enfrentar la crisis ambiental. Y me voy a dar a la tarea en este momento de presentar brevemente a Mónica. Ella es escritora, artista, observadora, escucha y montañista. Desde 2021 es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y su trabajo se enfoca en dos vertientes. El libro Las Trabajadoras, dedicado al tema de mujeres y máquinas, y otro más de escritura ambiental. Recientemente, junto con el poeta y editor Jacques Melki, publicó el libro Semillas de nuestra Tierra, muestra ecopoética mexicana, editada por el sello Cactus del Viento y el material de lectura de Rachel Carson, publicado por la UNAM. Entonces, pues bueno, Mónica, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y que estés por acá en la, digamos, colaborando con nosotros en el proyecto de divulgación de bioética y ambiente. Entonces, te cedo la palabra y es todo tuyo. Muchas gracias, Jackie, por esta invitación y gracias a todas, todos, todes los quienes están aquí conectados y bueno, quienes vayan a vernos en un futuro eh, asincrónico también, ¿no? Pues muchas gracias por reunirse, por venir aquí como a pensar juntos y yo lo que quisiera es, bueno, pues proponer o más bien mi idea es como proponer una serie de pensamientos, ¿no? Que tienen que ver con, pues, con el tema justo como que sirve de una de idea detonadora para proponer una reflexión que no puede ser una reflexión solo mía, es una reflexión colectiva, es una reflexión que nos atraviesa a todas y todos y que eso es precisamente creo que lo que nos hace reunirnos bajo estos títulos, bajo estas conversaciones, porque estamos inquietas, inquietos, ¿no? Con los tiempos que estamos viviendo y con, desde luego, con la idea del porvenir, ¿no? De lo que vendrá. Hemos tenido un año difícil, acabamos de pasar por una temporada de sequía, un estiaje bastante severo. Eh, Todos los días abrimos nuestros dispositivos eh, y vemos noticias que tienen que ver o que se relacionan con cuestiones en particular con las crisis hídricas que también desde luego nos atraviesan nuestros territorios, que tienen que ver con la ciudad, al menos en la que habito. No sé, estaría lindo si por aquí quieren ir compartiendo desde dónde están acompañándonos. Y bueno, como que el tema del agua es un tema que nos une y nos preocupa, ¿no? O nos une en esa preocupación. Y todo esto es como para empezar a hacer el marco de lo que, pues, a qué nos referimos con crisis ambiental, ¿no? O sea, aquí hay, a mí lo que me gustaría es como comenzar hablando, enmarcando ciertos términos que están propuestos en el título de la plática, ¿no? De esta conversación que pasará durante este tiempo que estemos juntas. Y una es, bueno, hablar de la crisis ambiental, ¿no? Pero a mí me gusta una propuesta que hace un filósofo francés contemporáneo que se llama Jean-Baptiste Morisot, y él habla que en realidad esa crisis se trata de una crisis de sentido, ¿no? O sea, la crisis más profunda es una crisis de sentido, porque no nos hace sentido continuar el ritmo de vida como lo hemos estado llevando hasta ahora. Y vamos a ver a lo largo de, pues, este tiempo juntas, ¿no? Cómo en cierto sentido el lenguaje y directamente bajo este término paraguas que son las ecopoéticas, cómo participa,
cómo se activa, cómo funciona, no estoy muy segura de que funciona sea la palabra que más me gusta, pero cómo se articula, vamos a decirlo, ¿no? En relación a esta crisis climática y a qué nos referimos cuando hablamos de la ecopoética como herramienta, ¿no? O sea, hay muchos terminología ahí en la que me gustaría como ir ahondando, ir haciendo como este viaje. Esta conversación es una deriva, yo así es como me gusta como compartir los espacios. Tengo una presentación que en algún momento voy a empezar a compartir. Para mí las presentaciones solamente son como imágenes que acompañan y que van, en este caso vienen como traerán algunas ideas y otras que son pues un acompañamiento, ¿no? Simplemente a lo que vayamos conversando. Bueno, estoy viendo aquí, nos dicen Tlaxcala, ¿no? Donde dice Alba, bueno, Daniela, hola Daniela, que es todo un tema, ¿no? La sequía en Tlaxcala, va de la mano de la erosión de los suelos. eh, Laura dice es de Puebla, Aida está en Xochimilco, Sonora, Querétaro. Por cierto, vamos a estar en Querétaro dentro de poquito, como en unas semanas, y vamos a trabajar también en un taller con cuestiones de agua, por cierto, ¿no? Desde la escritura también. Tlaxcala, otra vez, y en un estado tan pequeño, pero con el río Zahuapan enormemente contaminado, dice Sandy, ¿no? Luis de Querétaro nos decía que acerca, por anunciar mi visita ya no dije que, bueno, que también es un territorio con mucho estrés hídrico y despojo, nos dice, ¿no? Estado de México, Xochimilco, zona de montaña, Ciudad de México, contaminación, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, nuestra idea del nombre de esa ciudad que nos acoge, que es nuestra bioregión, también tiene estas otras, se le van sumando estas palabras que describen, con las que estamos aquí describiendo asuntos problemáticos que nos preocupan, ¿no? Eh, Tampico, Tamaulipas, recién saliendo de la crisis de agua, ¿no? Y bueno, esas crisis hídricas seguramente pues van a ser una constante. Ya han sido, pero no sé si todos estarán de acuerdo que particularmente este año se habló mucho como de este año como un punto de partida, ¿no? Yo creo que desde más hace tiempo atrás estábamos un poco evitando hablar del tema, hasta que el tema un poco nos estalla en el rostro, ¿no? Vimos también que esa crisis de sequía nos lleva a crisis de incendios. Los incendios muchas veces tienen un origen antropogénico, es decir, son cuestiones que suceden o se inician por acciones humanas, a veces intencionales y a veces por accidente, pero por descuido, ¿no? Relacionados con descuido. Entonces, bueno, me gustaría como ir tocando todos estos temas y como siempre me ha hecho mucho énfasis Jackie desde el principio, como siempre centrarme y regresarme a hablar, bueno, y cómo aquí la ecopoesía, ¿no? O las ecopoéticas podrían entrar, ¿no? Y cuál es la labor y la función de la ecopoesía ante una crisis ambiental como la que abarcamos. Eh, Resolverla, como decía alguien irónicamente por ahí, pues si desde la política no se está resolviendo, ¿por qué pedirles a los poetas que resuelvan una crisis ambiental, no? Pero hay un trabajo de lenguaje y ese trabajo de lenguaje implica un compromiso y una conciencia política en un sentido muy, muy amplio. Y más o menos por ahí es de lo que quiero como por donde quiero derivar o por donde quiero andar, ¿no? Bueno, aquí tenemos al espíritu del bosque. Este es un personaje de una película que me gusta muchísimo.
¿no? De la princesa Mononoke. Yo creo que varias y varios de ustedes la conocen, la han visto. Si no la han visto, pues les invitaría a hacerlo. Es una película de este director japonés Hayao Miyazaki y es una película que me gusta mucho la forma en que se aborda precisamente una crisis ecológica. Y me gusta mucho lo que sucede alrededor de este personaje que es el espíritu del bosque. Y lo siento muchísimo, pero voy a spoilear y voy a decir lo que dice un personaje al final, ¿no? Hay un personaje que se impresiona que exista una relación entre las flores y el espíritu del bosque. Es decir, hay personajes que se sorprenden que la naturaleza tenga una fuerza, un ciclo y un poder. Y eso me resulta, dentro de la película y como metáfora de la vida, bastante significativo, ¿no? ¿Cómo estamos? Esto sería como bien interesante, ¿no? Tomar el pulso de cómo están nuestras relaciones con nuestro entorno, cómo está nuestra relación con la palabra naturaleza, cómo está nuestra relación con la palabra ecología, ¿no? Cómo está nuestra relación con la palabra agua, no solamente con lo que es el agua, sino cómo están nuestras relaciones de lenguaje, ¿no? Y poco a poco también iremos entrando a cómo esas palabras y ese lenguaje también es la forma en que materializamos el mundo. Lengua es mundo, nos recuerda esta extraordinaria pensadora que es Yasnaya Aguilar, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué nos está diciendo? Que con el lenguaje moldeamos el mundo, ¿no? Y voy a empezar o voy a hacer como algunas interrupciones que me van a ir dando un poco la presentación, ¿no? Recientemente, como les decía Jackie, y voy para acá, estuvimos trabajando con mi amigo Yaskin Melchi en esta antología, que es, bueno, la antología, ay, como no está, como tengo una imagen detrás, pero bueno, ahí está Jackie, con ella lo pueden ver mejor. Es un libro que se llama Semillas de nuestra tierra, es una muestra ecopoética mexicana, es un trabajo que hicimos. Empezamos en el 2020, durante la pandemia, y fue como nació como justo una respuesta a los tiempos en los que estamos involucrados, ¿no? En donde estamos inscritas. Y esta antología es el cuarto volumen de una serie de proyectos y de propuestas de antologías de ecopoéticas que organiza Yaskin o que está promoviendo y pensando Yaskin desde su sello que es Cactus del Viento, desde donde se editan y que están en su página de internet, en la página de Cactus del Viento para descarga gratuita, ¿no? Las colecciones anteriores son muestras de poesía de la Amazonía, de Chile, de Perú y esta cuarta, pues, de México también tiene como esta materialidad en papel, ¿no? Y Jaskin es un amigo muy querido que él ha estado desde un punto de vista mucho más académico, investigando toda esta corriente que se llama ecopoéticas, ¿no? Las ecopoéticas, pues tal cual, es una adaptación que se hace de términos en inglés, es decir, ecopoética empieza o se deriva de la ecocrítica que empieza en los Estados Unidos. Ecocrítica, la primera vez que se usa, que se propone es en los años 70 y aunque empiezan a existir en los 80, en la década del 80 y del 90,
realmente el término ecopoética está como mucho más presente y más visible desde principios del siglo XXI, ¿no? Desde los años 2000. Y bueno, bajo estos términos, como sabemos que surgen dentro de la academia, pero que son propuestas de personas que hacen estudios y que muchas veces también ellos mismos son escritores, lo que se pretendía o lo que se pretende, pues es que bajo esos términos entren una serie, un corpus, ¿no? De obra poética o de obra artística, y después voy a ampliar un poco en esto, ¿no? Que aborde cuestiones medioambientales, que aborde preocupaciones ambientales, pero que también puede abordar una tipo de escritura que ponga la atención más allá, en lo más allá de lo humano, ¿no? En el paisaje, en la naturaleza, en eso que llamamos naturaleza, pero algo que decíamos en lo que coincidimos siempre Jaskin y yo es que nos interesaba que hubiera también un acento crítico, ¿no? Que estas ecopoéticas para mí es indispensable que dentro de su manera de accionar como textos, como propuestas de lenguaje, se trencen con una manera de reflexionar sobre el mundo, ¿no? Eh, pues, ¿qué es lo que tenemos detrás de la palabra ecopoética? Bueno, nunca está de más recordar, porque esto es importante, ¿no? Que el término eco viene, que acoge o que da origen al término ecología, y a todo lo que tiene que ver con esto que entendemos como naturaleza, viene de casa, ¿no? Y que es el mismo origen de el término economía. Por ahí hemos estado conversando acá en su humilde casa, en que cómo por ejemplo, y me voy a salir de la ecopoética, a ver si Jackie no me dice, regrésate, cómo de repente el mundo desde las gobernanzas se piensa primeramente en la economía en lugar de pensarse en la ecología, porque si no hay ecología no puede haber economía. Es decir, si no hay casa, si no hay mundo, no puede existir todas las demás relaciones que se derivan del hecho de poder tener un espacio que habitar, ¿no? Y cuando hablo de un espacio que habitar, me refiero en un sentido muy amplio al término casa, ¿no? Pensemos que el planeta entero es nuestra casa y que en qué momento pues se han dado estas desconexiones, eh, esos vínculos, digamos, con esa casa común, pues bueno, hay como muchas formas de llegar a ello, ¿no? Pero nos regresamos al asunto o al término ecopoética y bueno, vamos a pensar que poiesis ya lo sabemos, se entiende como creación, se entiende también como toda una serie de producciones en su mayoría textuales, ¿no? Aunque también hay, desde luego, y tiene un lugar muy importante, la oralidad, y que tiene que ver con estas formas de darle como una dimensión al lenguaje que vaya mucho más allá de los usos ordinarios. Franco Berardi Bifo, que es un filósofo, un pensador italiano, tiene un libro que le dedica como completamente toda la reflexión a pensar en cómo recuperar el lenguaje del secuestro que ha vivido desde la economía. Él lo dice así, ¿no? Y se refiere sobre todo a cómo en nuestras capas de lenguaje se han ido colando ciertas terminologías que tienen que ver con las formas en cómo el capitalismo nos dice que hay que producir, eh, que hay que producir conocimiento. Vivimos en una era que se llama el capitalismo cognitivo, entonces digamos que el lenguaje ha adquirido una dimensión también como de mercancía, ¿no? Como de todas
las operaciones de compra-venta se concretan a través del lenguaje. Por eso es importante pensar en la poiesis, ¿no? Pensar en la poesía como un lenguaje activo, como un lenguaje que recupera y como que recupera o como un espacio que recupera la potencia del lenguaje, y que pensemos también en el lenguaje como acción y cómo el lenguaje materializa conceptos que nos hacen proyectar mundos tanto internos como externamente, ¿no? Y bueno, pues un poco me adelanté a esto, ¿no? ¿Cómo pensar o a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando pensamos en casa. Y cuando pensamos en el concepto de esta casa, oikos, eco, ¿no? A esa relación como más extrema o más intensa o más activa entre el lenguaje y el hábitat, ¿no? Y pues ahí es en donde entra profundamente como un corpus o muchos corpus de obra que entrarían, digamos, bajo esa terminología de ecopoéticas. Un poco antes de preparar esta conversación, pues estuve buscando como un poco preguntándome, bueno, ¿cómo definen otros autores la ecopoesía? Y lo que encontré fue algunos trabajos, no demasiados, pero algunos trabajos que abordan la producción de ecopoéticas en distintos países y en distintas lenguas. Y me parecía interesante cómo cada vez estamos como presenciando más esta manera de organizar o de leer, ¿no? O de reconocer ciertas acciones de la poesía en relación a eh, pues temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con todo esto que hablábamos al principio, ¿no? Lo que nos preocupa y cómo lo que nos preocupa en relación al agua, a los suelos, a las acciones de secuestro y extractivismo de territorios, ¿no? Acciones que están como muy alejadas de puntos de vista que relacionamos o que puedan estar más relacionados con prácticas ecopoéticas, ¿no? Algo que me interesa mucho es como que pensemos también en que las ecopoéticas se pueden entender como, o que lo son, ¿no? En sí, así es ahora sí que así nacen como acciones em, de entrecruce, ¿no? Acciones y búsqueda, o es una búsqueda más bien, creo que me gusta más el término búsqueda más que acción, ¿no? Como una búsqueda interdisciplinar. Y muchas veces también podemos hablar de ecopoéticas como una serie de prácticas artísticas que usan lenguaje, pero también pueden usar imagen, ¿no? Eh, Puede haber producciones artísticas, cinematográficas. Pienso, por ejemplo, en el caso de una película muy, muy hermosa y muy fuerte al mismo tiempo, que es ¿Qué les pasó a las abejas?, donde encontramos las palabras de una mujer, de una defensora de las abejas, que es Lady Page, y que Lady Page, que justo ahora acaba de aparecer un texto suyo en este volumen, en el tercer volumen de esta antología que se llama Tsunami, Voy a ponerlo si quieres. eh, como Lady Page habla sin, en esa película habla en términos poéticos, digámoslo así, ¿no? En relación a su propio vínculo con las abejas. Y es que las ecopoéticas realmente lo que nos traen o lo que nos subrayan es como la posibilidad y la importancia de procurar la restauración de los vínculos con este mundo, este planeta dañado, como dicen Anat Singh y Donna Haraway, ¿no? Y
¿qué es lo que dañó a este planeta? Pues una serie de prácticas que tienen que ver también con ciertos usos del lenguaje, ¿no? Algo que Jackie sabe que insisto mucho en los espacios pedagógicos en los que me gusta compartir como todas una serie de reflexiones, ¿no?, relacionadas con estos temas, es en qué momento, por ejemplo, le dejamos de llamar agua al agua y de pensar en el agua, en esa potencia de cuerpo, como cuerpo de agua, y le empezamos a llamar recurso hídrico. ¿Y qué pasa cuando en nuestro lenguaje eh, pensamos el bosque como también como recurso y el bosque como algo que da servicios, ¿no? ¿Y qué pasa si nos seguimos, pues nos abstraemos de ese mundo anteriormente sacralizado a través del lenguaje por nuestros ancestros y ahora totalmente transformado en recursos, funciones, economías, eh, competencias, intercambios, ¿no? Y me gustaría leerles a lo mejor un fragmento de una de las entradas de un libro maravilloso que se llama La Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, El Lago de Texcoco, y justamente que nos recuerda cómo es, pues, qué es el agua, ¿no? Y el agua se dirige al lector, a su lector, y le dice, te saludo, soy el agua, siempre me transformo y por eso mi voz a veces se confunde con la voz de las cosas sólidas, de la tierra, incluso del aire. En casi todo hay un poco de mí, adherido a las moléculas de otros elementos. Estoy en ti también, recorriéndote, limpiándote, introduciendo en ti los alimentos, saliendo de ti como desecho. Soy aquello que te conecta con todo lo demás, que te convierte en parte de todo lo demás. Soy ese fluido que borra tus fronteras. Soy el elemento más volátil y a la vez el más presente, tu salvador y tu destructor. Quiero narrarte también mis andanzas por otros caminos, entre los lugares que he recorrido. Puedo describir con claridad el interior de tu cuerpo. Cuando entro en ti, lo hago por tu boca. Me deslizo por tu garganta hasta tu estómago y me absorben tus tejidos blandos, inflándose ante mi presencia como si fueran esponjas secas. Por dentro, tu cuerpo parece un nudo de lombrices ciegas que se retuercen las unas sobre las otras, rojas y carnosas, indistintas entre sí, tus intestinos, tu páncreas, tu hígado, tu corazón. Me sorprende cómo la carne en el interior de tu cuerpo tan animal difiere de tu exterior humano, de todas las cosas sobre las cuales te extiendes y construyes en este planeta. Y bueno, sigue por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si pensamos en una relación donde el agua nos habla, ¿no? ¿Y qué pasaría también si en lugar de pensarla como recurso hídrico, hacemos unas preguntas como, por ejemplo, ¿qué nos diría el agua de lo que necesita de nosotras, ¿no? Y de nosotros. Y ahí encontraríamos como una manera de asirnos del lenguaje en el que ya estamos desacotando y estamos alejándonos de esta idea como que objetualiza o que instrumentaliza el agua y la que nos y de la que inmediatamente nos propone un alejamiento, ¿no? Ese es pues uno de los ejemplos que siempre me gusta como traer a cuento, ¿no? ¿Cómo podemos pensar entonces en este trabajo de
del lenguaje en estas poéticas, en estas ecopoéticas, como una herramienta que acciona, ¿no? Ahora vamos a pensar en qué es una herramienta. Una herramienta puede ser, pues, esto, desde una extensión de nuestro cuerpo, como lo es el lenguaje, o sea, una herramienta es también técnica, implica una técnica, y cómo el lenguaje puede cumplir esta función también para sobrellevar estas angustias que nos habitan en estos presentes, ¿no? Cómo el lenguaje nos ayudaría a hablar intergeneracionalmente acerca de estos problemas que compartimos, pero también cómo podría ser una manera de entablar nuevos acuerdos con todo eso que nos rodea, ¿no? Esas ecopoéticas nos sirven tal cual para hacer un punto de partida, para pensar en ese mundo que habitamos, para recordar ese mundo que habitaron otras generaciones. Em, Aquí en la antología que les cuento, pues incluimos en la primera parte, pues las voces em, de los que de los poetas que estuvieron en este territorio que ahora llamamos México, y cómo nos queda claro, por ejemplo, en la voz de Nezahualcóyotl, que para estos habitantes del territorio era importante pensar en estas presencias de, pues, presencias de lo no humano como parte de su tejido de vida, ¿no? Dije a mi corazón, ¿dónde hallaré flores hermosas y fragantes? ¿A quién preguntaré? Tal vez debe interrogar al colibrí precioso, al colibrí color de jade, o quizá a la mariposa color de fuego. Ellos han de saber dónde brotan las flores hermosas y fragantes. Acudiré al bosque de oyameles donde anida el cincincan. Acudiré al bosque florido donde reposa el tlahuoqueo quechol. Allá los árboles se inclinan, bañados por el rocío resplandeciente. Todos allá siempre se gozan y se recrean. Quizá allá encontraré bellas flores. Si me las mostraren, las pondré en el regazo de mi tilma, y con ellas saludaré a los nobles, con ellas alegraré a los señores. En verdad aquí viven los cantores, pues ya escucho sus cantos, y como que el cerro florido les responde, en verdad aquí brota la fuente clara, el manantial azul. Se llaman con cantos y cantando dialogan. El vigilante sensontle, el coyoloto, se escucha música de sonajas, cantan los variados pájaros y elevan sus voces para alabar al dueño de la tierra. Esto desde luego está pasado por una traducción, pero de lo que habla aquí Nezahualcóyotl es de lo mismo que podríamos nosotras compartir si estuviéramos o si estamos en un espacio con la atención plena, con la atención de todo el cuerpo y de la escucha, ¿no? Estas relaciones, la ecología, recordemos, lo primero que nos muestra o lo que nos recuerda o en lo que insiste es que todo está conectado, que en todo hay una relación, que los polinizadores tienen una relación con el árbol que polinizan, desde luego, pero al mismo tiempo ese árbol es casa de otras especies y ese árbol tiene a su vez un modo de hacer mundo y hacer vida eh, hacia abajo, hacia la tierra, y de micorrizarse quizá, y de entablar como relaciones de comunicación con otros miembros de su propia especie, ¿no? Y todo esto puede ser abordado desde el lenguaje humano, porque lo único que tenemos, digamos, pues para dejar esta memoria, para trazar esta memoria y para hacer
posible transformación o prácticas de restauración, para ponerlo en un escalón más bajito, eh, pues es el lenguaje, y me refiero a este lenguaje que compartimos como lenguaje natural, como esto que es nuestra habla, pero también pues están las poderosas imágenes, ¿no? Los poderosos gestos artísticos. Y algo que a mí me gusta mucho, que me ha gustado mucho descubrir, es que lo he conversado con muchos de mis amigos activistas, es cómo a la gente que está en la defensa como pura y dura tengo una amiga que es activista del agua y que hace un trabajo y va a, digamos, a instancias internacionales a, a pelear, a defender como cuestiones de agua en nuestros territorios. Pues ella decía que encontraba como una gran potencia en el arte, como un espacio para conectar desde algo que también otro pensador que me gusta mucho nos dice, ¿no? Desde esta afectividad ambiental. Afectividad ambiental es un libro que es de Omar Felipe Giraldo y de Ingrid Toro. Y bueno, ahí también tenemos algo que que entra dentro del mapa de las ecopoéticas, los afectos. En el lenguaje no solamente encontramos la posibilidad de desmarcar este secuestro por un lenguaje tamizado por el utilitarismo, la economía, por el capitalismo eh, voraz, ¿no? Por este capitalismo cognitivo, sino también encontramos un espacio potente de subversión en muchos sentidos, ¿no? Al remontar como a estas otras formas de decir y de expresar, y también como esa potencia que son los afectos, ¿no? esas, esa forma en cómo eh, nos relacionamos, cómo imprimimos en esas escrituras, en esas ecopoéticas, lo que, lo que nos importa del mundo que nos rodea, ¿no? Y cómo también en esas formas de ecopoesía encontramos las voces de otros y otras, que pueden ser desde luego que son humanos, desde luego que pueden ser gente con la que compartimos código lingüístico, pero también pueden ser personas que tienen otras visiones del mundo, que nos comparten a través del lenguaje, que pueden ser traducidas a al idioma que hablamos, pero también podemos encontrar el lenguaje de lo no humano, porque justo el punto, el espacio donde podemos reflexionar sobre esas otras posibles conversaciones que sucedan a nuestro alrededor, entre otras formas de existencia, es lo que nos permite la poesía como potencia, ¿no? Es lo que nos permite esta zona donde podemos especular y donde además, pues siempre, o sea, siempre hemos especulado desde el origen de nuestra existencia en torno a cómo nos hablan o cómo nos interpelan esas otras formas de existencia, o cómo nos interpelan eso que nos rodea, ¿no? Eso que marca nuestro horizonte, como pueden ser las aguas, los ríos, ¿no? O como pueden ser las montañas. Y yo creo que la poesía en ese sentido, y bueno, la ecopoesía a eso se refiere, ¿no? A esos espacios en donde le estamos dando un lugar central a esa serie de relaciones que suceden, ocurren, por las que nos preguntamos, por las que apostamos, por las que nos vinculamos con generaciones atrás, por las que nos vinculamos con otras personas que son nuestras contemporáneas, por las que nos vinculamos con esos otros cuerpos que nos sorprenden y que queremos entender, y por las que nos vinculamos también con posibles seres humanos del futuro, ¿no?
cómo podemos también entender estas ecopoéticas como un texto de la colectividad, cómo podemos resaltar ahí que lo que sucede son una pluralidad de voces. Y también es importante recordar cómo muchas de nuestras voces poéticas en México somos muy afortunadas de tener muchas voces poéticas de los escritores indígenas, ¿no? Que desde los pueblos originarios nos comparten visiones de mundo que son radicalmente distintas a las que piensa Occidente, ¿no? A las que hemos aprendido desde una cultura que buscó tener una serie de ideas marcadas por el positivismo, el progreso, por una aparente manera racional de imaginar el mundo y desde luego una manera como que habla o que subraya esta cuestión de los recursos, los servicios y, y demás, ¿no? Pienso en algo que recuerda Jaskin en el prólogo de este libro, ¿no? De las palabras de una poeta Ñusabi, que es Celerina Sánchez, y dice, ¿no? En una ocasión le preguntaron a la poeta Ñusabi, Celerina Sánchez, si ella escribía sobre la naturaleza, y ella respondió, en mi poesía yo hablo de la naturaleza, pero eso es porque nosotros somos naturaleza. El ser humano es naturaleza. Y para mí creo que lo que es muy, muy importante es pensar que justo una manera, el espacio en donde podemos recordarnos este ser naturaleza es a través de el lenguaje del, de la poesía, como la puesta en juego que hace la poesía. Y, y bueno, desde luego, la ecopoesía está encargada o asume este compromiso real, este compromiso espiritual, ¿por qué no decirlo? Y este compromiso material también, con, con este deseo de permanecer en el mundo, con este deseo de recuperar la belleza del mundo y, y la belleza de la vida, que creo que es algo que cada vez se pierde más, ¿no? Em, Voy a volver a compartir mi pantalla porque hay una frase por ahí que les quiero mm, mostrar. Y a ver, bueno, se me adelantó mucho la presentación, pero em, esta idea, ¿no? El lenguaje puede hablar del mundo que nos rodea, pero también cabe recordar que el mundo al mismo tiempo nos moldea a nosotras, ¿no? Y a mí me gustaría, ahí siempre está también como la potencia del lenguaje. En una vez, recientemente en un ejercicio al que me invitaron a participar, la pregunta que fue una transmisión radiofónica en Navegando, en una trajinera en Xochimilco, la pregunta para presentarnos era ¿a qué aguas perteneces? ¿No? Y muchas lenguas indígenas se acercan como o proponen los acercamientos desde lugares como afectivos también desde el cuerpo, pero también desde la relación con el entorno, ¿no? Entonces, en esa relación recíproca, pues siempre nace esta pregunta que me obsesiona a mí, ¿no? Y que Jackie ya lo sabe que siempre insisto mucho en esto, ¿no? ¿Qué lenguaje o qué lenguajes, vendría aquí como muy cabalmente, es necesario hacer nacer para recuperar estos vínculos? Y la pregunta de qué lenguajes va mucho más allá de si escribimos poesía, si todos escribimos poesía o no. A veces podemos ir a buscar las palabras de otras personas y aquí me traigo estas palabras como súper fuertes, ¿no? Esta petición súper fuerte y súper potente que hacen Omar Giraldo e Ingrid Toro, ¿no? En este libro que también es muy, muy, como muy potente en cuanto a su reflexión. ¿Qué lenguaje necesitamos
hacer nacer para reorientar radicalmente nuestra habitación en el mundo, ¿no? Cómo habitar, cómo volver a nombrar, cómo volver a escuchar, eh, porque, por ejemplo, podemos, si tenemos un ejercicio de escucha atenta, pues podríamos quizá descubrir, o seguramente descubriríamos, que también esos otros sujetos eh, o esas otras entidades, como dicen muchos o como las leen muchas de las personas que están más en contacto y que incluso son habitantes en la ruralidad, ¿no? Eh, Cómo se nombran entre sí, cómo se buscan, cómo intercambian, cómo se relacionan en esta red enorme que es la red de la vida, ¿no? Y creo en ese sentido que hay como mucho trabajo por hacer y que hay también muchas voces que nos pueden acompañar, muchas voces de la ecopoesía que nos pueden acompañar como en esta pregunta, en este ejercicio de pensar en los lenguajes y, eh, y de recuperar, digamos, la fuerza de las palabras que nos nombran. Hace poco me tocó editar un libro muy pequeño que está para su descarga gratuita de un filósofo que ha dedicado mucho de su pensamiento a pensar la filosofía desde las plantas y él recuperaba, él propone como recuperar el término naturaleza, ¿no? Porque muchas personas de repente sienten que naturaleza es un término que ya es muy complicado, implica una división de cultura y naturaleza, y entonces cómo pensar las naturaculturas, dice Donna Haraway, pero de plano otro pensador inglés decía que mejor habláramos de ecología, y Michael Marder dice, vamos a ver qué quieren decir las palabras. Eso es algo que también hacen muchos otros escritores cuando hablan desde la ecopoesía. ¿Qué quiere decir la palabra naturaleza? La palabra naturaleza viene de nacer. Entonces, ¿qué es todo esto que qué es todo eso que nace, ¿no? En algún momento habla como de la naturaleza, como ese conjunto del crecimiento también, ¿no? Y, mm, y creo que esa labor es infinita, o sea, que nos puede durar todo lo que nuestro transitar en este mundo, pero también es una forma de relacionarnos afectivamente, no solo con el entorno, ¿no? No solo con esa naturaleza de la que también somos parte, sino con los nuestros y las nuestras, con esas otras generaciones, las más pequeñas, pero también que además ahorita le están pasando, la tienen bien difícil, ¿no? Porque todo digamos, el suceder del mundo en el sentido, esta vida aceleracionista, acelerada, pues que nos exige producir, nos parece que nos secuestró, como dice mi amigo Alfonso Díaz de las prácticas narrativas, parece que nos ha secuestrado nuestra idea de futuro. Y cómo hacer esas fisuras, ¿no? Cómo encontrar esas fisuras. Empezando a nombrar, pienso que sería como, o a reconocer y a recordar ese significado de las palabras como un acto restaurativo tan importante como la limpieza de los suelos, como el cuidado del agua, ¿no? Cuidar el lenguaje, recuperar el lenguaje que nombra el mundo que nos rodea y dejarnos nombrar también por ese mundo, ¿no? Y creo que aquí a lo mejor podríamos dejar, eh, haría yo una pausita como para empezar la conversación. Jackie, no sé si te parezca bien. Sí, claro. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante todo lo que nos comentas. Bueno, en este momento abrimos el foro de discusión. Si alguno de ustedes quiere preguntar o comentar algo de lo que nos ha compartido Mónica, pues es el momento. Bueno, yo sí empezaría con una pregunta en lo que se animan los demás.
Fíjate que a la par de lo que tú comentabas sobre la palabra o la forma en la que nos comunicamos o nos referimos a las diferentes formas de vida, me parece que sí radica un poco la clave de este vínculo, o quizá más cercano o más, ¿cómo llamarle? Más lejano respecto a cómo nos concebimos o cómo cohabitamos con las otras formas de vida, porque pues desde el lenguaje científico, pues he leído muchas cosas al respecto, como tú mencionabas, ¿no? Recursos naturales, en general engloba pues una serie de seres vivos o de organismos, y bueno, aquí también, ¿no? Está esta disyuntiva, les llamamos seres vivos u organismos, ¿no? Ujú, Entonces, hablamos de recurso hídrico o hablamos del agua, etcétera. Entonces, yo creo que también por allí se esconde la clave que nos ha hecho un poco separarnos, ¿no? O que nuestro vínculo sea un poco más lejano respecto a todas estas formas de vida. Y desde otro punto, y con base en lo que nos comentabas del libro, los diferentes autores que han colaborado, las palabras de los poetas indígenas que afortunadamente tenemos en México y demás, pues veo que también a través de sus lenguas, si pensamos en términos filológicos, cómo es que a través de la lengua podemos conocer la cultura y podemos saber cómo piensan, ¿no? Cómo perciben el mundo y pensando en el mundo natural. Y bueno, por ahí leyendo un poquito sobre la cultura maya, pues me doy cuenta que esa separación que tenemos, por lo menos en nuestro lenguaje o nuestra lengua castellana, de sujeto-objeto, en cómo dividimos una oración, ¿no? Del sujeto y el predicado, qué tipo de verbo es, si es transitivo y ya el transitivo implica un objeto, entonces aquí hay una relación como de dominación o de, pues sí, diferente, ¿no? Como vertical. ujú, Y pensando en el Tojolabal y algunas culturas mayas, pues también está esta idea de que todo es un sujeto, ¿no? Y de allí la intersubjetividad. Entonces me parece sumamente interesante ver cómo a través de nuestra lengua se manifiesta la relación que tenemos con esos otros, ¿no? Con la otredad, pero también esas otras formas de vida, porque estamos incluso todavía muy viciados, que bueno, ya se ha ido avanzando mucho, eso es cierto, pero seguimos muy inmersos en un lenguaje antropocéntrico, ¿no? Entonces, por allí, pues bueno, creo que a través de la palabra y de lo que nos has comentado, pues podemos visualizarnos a través de los otros, ¿no? Y no necesariamente humanos, pues como lo mencionaba. Pero bueno, concretamente, no sé tú qué piensas al respecto con el lenguaje, sobre todo científico, ¿no? Que de alguna manera pues sí, crea de algún modo, pues esta objetivización, no sé cómo llamarle, de la naturaleza, ¿no? Porque otra ujú, vez ahí hay otro juego de palabras, naturaleza y medio ambiente, ¿no? ujú, claro, claro. Sí, es bien interesante y no te puedo contestar. No, no es cierto. Es decir, no puedo llegar como a un camino, o quizá llegue a un camino de contradicción, contradictorio. Creo que ese es el terreno que quiero preparar, ¿no? Que tal vez diga una cosa y después aparentemente me voy por un camino donde parecería que hay una contradicción. Es que cuando yo pienso en el lenguaje científico, pues obviamente yo pienso en el lenguaje de los científicos que me interesan y a los que estoy leyendo, ¿no? O sea, pienso en el lenguaje científico de Stefano Mancuso, que también es un eh, científico que estudia las plantas y que está al cargo de un centro que es como de un centro neurobiológico, ¿no? Algo así, no me acuerdo muy bien, pero el término es decir, ya que tengas una palabra que reúna, digamos, como una cuestión neurológica con el cuerpo de las plantas, ¿no? Los cuerpos de las plantas me parece ya como pues de alguna manera un trance poético, por así decirlo, ¿no? Me interesa mucho Robin Wall Kimmerer, que también lo sabemos, bueno, lo sabes tú, ¿no? Pues la menciono mucho en mis espacios, pues es una bióloga que es botánica, que también pertenece a la nación Potawatomi y habla
pues de justo, ella habla muy críticamente de esa carencia del lenguaje científico. Y justo el trabajo de Robin Wall Kimmerer expande como esta pregunta sobre qué lenguaje se necesita desde la poesía, ¿no? Y recordemos que también, pues, como que la lengua que se comparte en las comunidades más pequeñas, esas lenguas que viven bajo una amenaza de extinción, que están tan amenazadas como los territorios, ¿no? Que presentan esas zonas de vulnerabilidad, son también formas de nombrar y de visiones de mundo que nos enriquecen y que son las que tendríamos también que cuidar muchísimo, ¿no? Y sí, la ciencia deja como de lado, y no solo la ciencia, ¿no? El lenguaje de las ciencias sociales, bueno, no solo la ciencia pura y dura, el lenguaje de las ciencias sociales también eh, tiende a este mismo vicio de objetivizar. Pero yo pienso como en toda esta serie de propuestas. A ver, voy a contestarte con otro ejemplo. Yo conozco desde hace muchos años el trabajo de un colectivo que se llama Interspecifics. Es un colectivo de artistas que trabajan con artes electrónicas, ¿no? Ellas hace 11 años hicieron una, unas piezas muy bonitas que se llamaba Pulsum Planta y trabajaban en experimentos con plantas muy fascinantes, donde ellas leyendo muchos papers académicos hacían experimentos desde el arte con las plantas. Y a ellas, en algún momento, personas, o sea, científicas de laboratorios, las empezaron a buscar para poner en práctica algunas de las investigaciones que estaban haciendo desde esos espacios. Esa es, digamos, como la ciencia que a mí me apela, ¿no? Como ahí siento que hay una intersección de lenguajes y me parece, o sea, y eso me interesa, esas son las búsquedas que me interesan, ¿no? Ciertamente hay bueno, no es el lenguaje que hablan en los laboratorios donde están desarrollando, o sea, no es el lenguaje que hablan en Pfizer, ¿verdad? No es el lenguaje que hablan no sé, en los geólogos que están trabajando para las mineras o quienes trabajan para Shell, pues me queda clarísimo, ¿no? Pero si vamos a pensar en las fisuras, vamos a pensar en esos pequeños como grietas por las que entran esos como hebras de luz, ¿no? Y pensar que esas fisuras se pueden ir ampliando en su momento, ¿no? Ahí es por el lenguaje, hacia los lenguajes científicos que me gusta inclinarme, porque yo no, digamos, no me puedo, o sea, algo que me ha servido a mí mucho como en esta nueva formación autodidacta es justo como acercarme a los pensares de personas que trabajan desde la ciencia, que me explican cosas, pero que también tienen intereses en manejar, en ampliar sus lenguajes, ¿no? No sé si te contesté o me di 27 vueltas en el aire. No, la verdad es que me gustó mucho tu respuesta porque justo sería identificar el lenguaje con el cual quiero trabajar, ¿no? Con el cual estoy de acuerdo, con el Ujú. cual me hace ser más compasiva o ser compasiva, ¿no? Si es que no lo soy, con las otras formas de vida. Eso me gustó mucho. Muchas Hay gracias. un libro, o sea, este libro es muy accesible y me gusta. Te voy a decir cómo se llama, porque luego no me quiero equivocar. Lo tengo o sea, en EPUB. Y creo que es El lenguaje secreto de las hojas, de Hop Jaren. Y es un libro bien interesante, ¿no? Porque ella también es una científica que ha padecido esos lenguajes a los que Úrsula K. Le Guin les llama como la lengua paterna, ¿no? Ese ensayo de Úrsula K. Le Guin también es hermoso, ¿no? Es una conferencia que da a unos chicos
Creo que me parece que se están graduando de la universidad y habla de la lengua, habla de cómo aprendió a hablar la lengua paterna y cómo dejó de hablar la lengua paterna para aprender otra lengua, ¿no? Y bueno, Hop Jaren habla también como va haciendo este cruce, ¿no? Cuenta cómo su laboratorio tiene que dar ciertas, pues cumplir con ciertos sentidos burocráticos, administrativos y cómo llevan ciertas investigaciones, pero para llegar también a otras, ¿no? Para emprender otras formas, ¿no? Y otras, llegar y alcanzar otros conocimientos, ¿no? Sí, muchas gracias, Mónica. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta o comentario. Areli, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, primero que nada, muchas gracias a la maestra Mónica por su conferencia de hoy. La verdad, yo soy muy ignorante de estos temas. Tuve este semestre un seminario sobre violencias graves con perspectiva de género y se abordó mucho tanto de narcotráfico, pero cerramos más que nada con cuestiones que tienen que ver con el despojo, con la relación de las personas con los recursos naturales, entre comillas, recursos. ujú, Este, y pues mi pregunta es, está relacionada con las emociones. Vengo escuchando algo que me parece muy interesante y muy real sobre cómo usamos las palabras y cómo también las vamos despojando de significado para orientarlas pues a nuestros intereses, ¿no? Cómo el agua se transforma en un recurso hídrico y a su vez ese pequeño cambio de palabras, cómo nos va distanciando, ¿no? De nuestro ser, de la naturaleza que habitamos. Entonces mi pregunta es que cuando ustedes abordan esta crítica o esta reflexividad sobre la naturaleza a través de la poesía, ¿cómo ha sido esta cuestión de replantearse esta como colisión de emociones que hay entre la persona y de pronto una manera distinta de abordar estas situaciones sin denominarlo un problema o buscarle una solución necesariamente? O sea, ¿cómo ha sido el que el lenguaje que usamos muchas veces en la ciencia a veces es para resolver problemas, para explicar problemas, pero pocas veces atendemos esta parte de cómo se siente el ser humano con esos problemas que está habitando, ¿no? Y que cada vez pues van a ir, con los que cada vez vamos a ir cohabitando más, ¿no? Como son las sequías, los incendios y otros problemas que se nos están presentando. Entonces, respecto al lenguaje, como que mi comentario o mi pregunta es, ¿cómo ha sido esta experiencia de darle un giro a cómo usamos el lenguaje o nuestros saberes para involucrarnos en visibilizar o en compartir desde la ujú. poesía una reflexión crítica y una reflexión que también veo que se enriquece bastante con las emociones que tienen las personas respecto a los elementos naturales con los que convivimos, desde resignificarlos y ya no hablar solamente del recurso hídrico, sino del agua como algo cambiante, algo que puede ser nuestro salvador, pero también nuestro destructor y todo esto, ¿no? Entonces, sería eso y de nuevo, muchas gracias, me encantó Ujú. bastante la conferencia. Muchas gracias, Areli. Pues es bien interesante el pensar en cómo ha sido porque hay una relación muy extraña para mí con el presente, ¿no? Y porque estoy consciente que estamos como en un momento muy, muy crítico y justo esto, por eso siempre me gusta traer a cuenta esta reflexión de Morisot de, bueno, es una crisis de sentido. Entonces, si la abordamos primero como una crisis de sentido, podemos ir a buscar voces que nos den sentido, que nos hagan sentido, o que nos hagan recuperar como esperanzas o como al menos saber que pertenecemos y que existen las comunidades donde nos atrevemos a nombrar o donde podemos proponer estas reflexiones como la que compartes, me parece bien importante de reconocer, ¿no? Hay una escritora que a mí me gusta muchísimo y es una escritora, es una antropóloga que escribe muy bonito
¿no? Y me gusta mucho su trabajo. En particular, tiene un libro que no quisiera tener aquí muy a la mano y no lo veo. No sé dónde lo dejé. Y no lo pensé como, no lo pensé, no lo busqué para leerles un fragmento, pero se llama Yayo Herrera, Yayo Herrero. Y ella es una antropóloga española y tiene un libro que se llama Los cinco elementos. Y habla tal cual el agua, el aire, el fuego, y el quinto elemento es la vida, ¿no? Y por ejemplo, ella nos recuerda algo bien importante, ¿no? O sea, dice, el 80% de tu cuerpo es agua, ¿no? Si nos quitaran todo el agua, quedaríamos así, seríamos como unos pedacitos chiquitos, todos así, unas tripitas como todas pegadas, ¿no? Y esa es como tan buena su imagen, te la estoy citando fatal, pero es tan buena su imagen que como que te lleva a pensar en que no solamente es una relación, ¿me explico? O sea, en que de veras somos agua, ¿no? Que en el agua está nuestra memoria. O sea, yo estoy como muy convencida cuando tenemos esta frase, ¿no? Que decimos cuando se inunda la ciudad y decimos el agua tiene memoria, es que el agua es la memoria. Pero eso que el agua es la memoria lo saben muy bien, por ejemplo, y esto lo sé por mi hija que es geógrafa y que está trabajando como con los imaginarios del pueblo Liquenantay en Chile. Los cuerpos de agua para el pueblo Liquenantine, ahí están sus memorias trenzadas con ellos, ¿no? Por eso ellos defienden su agua de una amenaza externa ahora pesadísima que están viviendo con la idea de la explotación del litio, porque la forma en cómo se obtiene el litio es a través de la desecación de humedales. Es la forma, o sea, ponen tal cual a evaporarse el agua, ¿no? Si tú evaporas, o sea, si tú dejas ir tu memoria, o si tú dejas ir el agua que te habita, pues quedas en nada, ¿no? Y me parece como que hay una parte en que me parece como bien triste que solamente porque, o sea, que nos está cayendo como mucho la conciencia de veras, porque llegamos a la crisis de sentido, porque llegamos a un momento donde está muy agudo, ¿no? Y ojalá lo hubiéramos pensado 60 años atrás, ¿no? Y creo que también algo bien importante es nunca pasar la estafeta del todo. O sea, yo una vez estuve hablando de estos temas con alguien de mi generación que les decía a alguien de una generación mucho más joven, le decía, a ustedes les toca. Y yo le decía, mientras estemos vivas aquí y vivos, nos toca a todos y a todas, no nomás a los más jóvenes. O sea, no seas cruel, ¿no? Y eso también me parece algo como que eso me lo han dado todas estas formas de pensar, ¿no? Pensarnos juntas, pensar cómo se viven las plantas, que son en conjunto, pensar que así surgió la vida, pensar como manada de lobas. Y ahí también pienso en este hermoso poema que tiene Marisela Guerrero, bueno, en este hermoso libro que es El sueño de toda célula y cómo ella, por ejemplo, habla de algo que lo nombra como la lengua del imperio. Y la lengua del imperio es esa lengua que se impone, por supuesto, que domina. Y esa lengua del imperio es la misma que llama Úrsula K. Le Guin como la lengua paterna, ¿no? Y pensar que hay otras lenguas, ¿no? Y que queremos hablar esas otras lenguas, que muchas queremos hablar esas otras lenguas, también me da como mucha esperanza en medio de todo. Y voy a buscar un fragmentito de Marisela para ver si puedo ilustrarte esto que te digo. ¿Y cómo ha sido? Pues ha sido dentro del
dentro de la crisis ambiental es un ir saltando de sorpresa en sorpresa de voces que siento que me acompañan, ¿no? Y que todas nos acompañamos y que todas como que estamos ahí pasándola, haciéndonos las preguntas juntas, ¿no? Por ejemplo, este poema que se llama Preguntas, ¿no? ¿Escribimos poemas para preservar la especie? Escribimos poemas y trazamos rutas para transmitir una información que muestre cómo seguir la vocación de alegría. Luciérnagas, bacterias luminosas, echarse al lomo de la loba bosque arriba, detener es otra forma de fluir. Y bueno, esa es como una gran lección también, ¿no? Pensar que en ese detener estamos fluyendo. Gracias. A ti, Areli, gracias. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien más que quiera comentar o hacerle alguna pregunta a Mónica? Bueno, pues yo otra vez. Pensando en todas estas referencias que nos has dado, me parece sumamente interesante que podemos encontrar textos cuyas palabras se van tejiendo no solo a partir de las formaciones individuales de estas personas o de estos autores, sino también con base en un lenguaje mucho más cercano, ¿no? Más cercano con la propia naturaleza y al final se vuelve un encuentro pues sumamente maravilloso, ¿no? Pensando en esta obra de Una trenza sagrada de Walt Kimmerer, Ujú, este, pues simplemente la forma como lo narra, ¿no? Ahora sí que la narrativa. ujú, Y si nos vamos un poquito a otro texto que también me resultó sumamente bellísimo, si no lo han leído, se los recomiendo mucho, el de Naturaleza Sagrada de Karen Armstrong, como a partir del análisis que hace de las diferentes religiones, nos acerca para mostrarnos que ya desde esa forma de entender el mundo a través de las religiones ya hay un cierto vínculo y después al final de cada capítulo nos invita o nos traza una ruta, ¿no? Cómo seguir el camino. O sea, con base en eso no es que tengamos que ser adeptos, ni mucho menos, sino más bien analizando la forma como lo hacían a través de estas religiones, ¿qué vamos a hacer ahora, ¿no? Que frente a todas estas problemáticas que estamos viviendo y que bien mencionabas desde el inicio. Entonces, pues bueno, me parece sumamente interesante cómo la ecopoesía pues puede ser pues una herramienta, ¿no? Una herramienta, no como dijiste, o sea, no para salvar el mundo, no para acabar con la crisis, o sea, no, pero sí de alguna manera, con lo que comentabas con Morisot, crear o tener un sentido diferente, ¿no? Respecto a la propia naturaleza. ¿Cómo me ve, cómo soy yo en ella, ¿no? Entonces, no sé, al menos si no tengo la respuesta, me lleva de la manita para ir reflexionando todos estos temas. Y lo que No, necesitamos es como los ritos para reencantar el mundo, porque, y qué bueno que mencionas como la cuestión de la espiritualidad y las religiones, porque, o sea, algo muy importante para esas, esos rubros, digamos, pues son las oraciones y las oraciones son lenguaje. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Y no necesitamos tener un credo o estar en una iglesia, es decir, el, o sea, somos seres del lenguaje. O sea, la potencia del lenguaje es lo que nos da sentido también, ¿no? Y construir esos ritos y esos gestos para reencantar el mundo, como dice Silvia Federici, creo que es algo que nos consuela. O sea, como poder darnos el espacio para trabajar con el lenguaje o trabajar con el lenguaje directamente, o sea, como meternos con él y escribirlo
pero también escucharlo de otras personas, ¿no? O sea, la verdad es que eso de tener como un espacio, como una tertulia y poder leer algunos poemas que nos van dando sentido, esperanza, que nos reencantan, ¿no? Que nos hacen este gesto de reencantar, creo que no es un privilegio, es una necesidad. Es algo que ojalá y pudiéramos hacer al menos, ay, ya me iba a poner una vez a la semana, yo qué sé, o sea, que lo tuviéramos en nuestra vida. Yo creo que es algo que nos deseo mucho. Sí. Ya no sé qué decir, o sea, realmente es como dices, una necesidad y también una demanda, ¿no? Pero Ujú. no una demanda externa, sino a mí me parece como una especie de demanda propia, interna, de qué puedo hacer yo frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces se cuestiona esta diferencia entre las acciones individuales y las acciones colectivas, ¿no? Y siempre la mayoría de los argumentos se decantan por la segunda opción, es decir, necesitamos hacer o realizar acciones colectivas para que se pueda ver realmente un resultado o un cambio respecto a todo lo que estamos viviendo Sí, y se piensa que lo individual puede ser poco, impacta muy poco, ¿no? No obstante, pensando en todo esto, pienso que de alguna manera, pues es loable, ¿no? Es loable lo que se puede hacer a nivel individual y aunque sea poquito, pero yo sí estoy convencida que suma, ¿no? Suma porque cada vez hay más personas, como todos los que estamos aquí, interesados en todos estos temas desde diferentes áreas o formaciones académicas o incluso sin tener, pensando solo en la parte universitaria y demás, sino también como mencionabas hace un rato, los colectivos que están trabajando en pro de la naturaleza, etcétera. O sea, cada vez hay más, hay un mayor convencimiento de la necesidad, ¿no? De que tenemos por hacer, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, creo que eso es un punto sumamente importante en esta noche y en esta charla. Pero no sé, mira, por acá ya tenemos. Laura Montiel, por favor. Hola, buenas noches. Ay, creo que está esto de cabeza. ¿Sí me escuchan? sí, No sí, y encuentro bien dónde está la cámara aquí, pero bueno. sí. Lo que pensaba o quería preguntarte es al respecto de que, bueno, en todas estas ecoliteraturas o ecoescrituras, pues se usan muchos diferentes recursos, ¿no? Y bueno, pensando en la poesía, pues va desde como esta sensibilización profunda de conectar con la naturaleza y hacernos como parte, solidarios y parte, ¿no? Reconocernos parte de la naturaleza, pero también están como estos recursos de utilizar, por ejemplo, el sarcasmo para generar una crítica o el Clify, por ejemplo, todas las distopías que nos mueven a repensar, ¿no? Como hacia qué nos va a llevar toda esta cuestión si no hacemos conciencia o si no actuamos y si no se va haciendo como una cadena, ¿no? De ir a la vez que pensándolo que reflexionándolo, pues también moviéndonos a hacer, ¿no? O no solo a pensar. Entonces, bueno, quería preguntarte, ¿tú qué piensas de estos recursos y cómo mueven al lector pues, para reflexionar hacia estos temas y sobre todo para llevarlo a la acción, ¿no? Ujú. Pues, uy, a ver, es que primero cuando me dices como todo justo el sarcasmo y hablar del sarcasmo o hablar de las distopías, pues creo que hay decisiones que se tienen que tomar, ¿no?
Es decir, yo lo pienso, mi metáfora siempre se va como a la alimentación, ¿no? Eh, Algo que también proponen, digamos, y seguramente aquí Jackie ha hecho alguna actividad que hable de agroecología, quizá. Y bueno, yo pienso como que las prácticas, es que es una práctica integral, ¿no? Es una práctica de recuperar el lenguaje, recuperar la relación, pero pues ese lenguaje o esa relación también tiene que ver como formas de alimentarte y un poco las lecturas pues son el alimento igual, ¿no? Yo de plano, o sea, si algo, a mí me importa mucho quién enuncia, ¿no? A mí me importa mucho tener un conocimiento situado. ¿Quién enuncia y desde dónde? ¿No? Eso me sirve mucho cuando hablo de tecnologías, por ejemplo. Bueno, ahorita que estamos viviendo estas así épocas de que la inteligencia artificial para aquí, para allá. O sea, ¿cómo sería una inteligencia artificial si la programara una mujer de la Amazonía? ¿No? ¿Cómo funcionaría? ¿Funcionaría igual que estas tecnologías pensadas desde el norte del global por hombres blancos ricos? Pues no. Entonces, importa mucho quién enuncia. Para mí importa muchísimo o sea, quién va a decir desde dónde. Distopías, depende mucho de quién está enunciando esa distopía y hacia dónde, ¿no? Yo a estas alturas del partido, ahora sí que a esta edad, la verdad es que sí elijo autores y autoras que me hagan propuestas hacia el final, ¿no? Por utópicas que sean, digamos, ¿no? Este, quedarme en la distopía, quedarme como dando vueltas sobre la misma como sensación de pérdida y de vencimiento, por más eh, trabajo de lenguaje que tenga, ya me quedo corta, ¿sabes? O sea, acá atrás tengo un librero con un montón de libros pendientes que quiero leer. Entonces, como que no tengo espacio para cosas que no me vayan o sea, para entrarme con textos que a lo mejor no, ni deber, ni a estas alturas ya el deber ser. O sea, no sé si estoy dándome a entender. Creo que sí, pero. Y ese ensayo, de veras que te recomiendo ese ensayo de Úrsula K. Le Guin. Ese libro o sea, un amigo muy querido que también está como, que él es un escritor que también trabaja con poéticas, ¿no? Andrés González, hizo de verdad muy generosa una traducción de varios textos de Úrsula y ahí está este de la lengua paterna y vale mucho la pena leerlo. Entonces, ahora sí, te respondo, textos escritos en lengua paterna los dejo a un lado. Ujú. Sí, porque pensaba que mucho, pues también a veces en este afán de concientizar, pues es llevar a estas como futuros catastróficos posibles de a qué nos va a llevar esto, ¿no? Si no hacemos conciencia, si no, pero sí estoy también a veces de acuerdo en que pareciera que ya es irremediable, ¿no? O sea, pareciera que, o sea, aunque es una distopía y uno sabe que es como ficción, pareciera que todo lo ecológico es, o todo lo que se dice al respecto de cómo van las cosas, pues es súper pesimista, ¿no? Pareciera que no, que es irreversible, ¿no? Y Ujú. entonces, pues, ¿dónde estaría como el objetivo de toda esta ecopoesía, de toda la ecoliteratura, ¿no? Que va precisamente hacia inspirar, hacia Bueno, pero, concientizar, ¿no? pero hay, o sea, hay las voces, o sea, pienso en Mujer al borde del tiempo de Marge Pierce, ¿no? Y ese futuro, esa sociedad del futuro que piensa como en una relación pues con el entorno, con la naturaleza y es una sociedad del futuro que es rural, ¿no? Ahora ese libro es Ujú. durísimo, no tiene nada de suave, o sea, es durísimo y al final no sabes bien qué pasa, pero es tan astuta esta escritora, ¿no? Que te propone, o sea, al personaje, a su personaje le pasan cosas
tremendas, pero hay muchas, en el fondo la novela es súper esperanzadora. Es un contraste bien interesante, ¿no? Y otra cosa que te iba a decir, bueno, es muy curioso, bueno, no curioso, pero es cierto que lo que escriben las mujeres hay como muchas, yo sí, por ejemplo, para irnos a cuando hablamos de distopías, que estamos pensando como en estas ficciones especulativas, ¿no? Pues yo sí prefiero ir como a leer a las mujeres porque siempre me parece que proponen mundos y hacen una propuesta y un trabajo de imaginación mucho más eh, intensamente propositivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, acá pues está también Gabriela Damián trabajando como temas que tienen que ver con naturaleza, o Marta Rivapalacio, ¿no? Que están desde lo especulativo también trabajando con eso. Y no sé, esa sería como algo con lo que se me ocurre responderte ahora, ¿no? Sí, muchas gracias. A ti, gracias. Gracias, Laura y Mónica. Brianda, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, pues Hola. primeramente saludar a la maestra Mónica después de tantos años de no verla físicamente. Este, Primero que nada deseo enviarle un abrazo cálido desde Tampico, Tamaulipas, donde ha pasado aquí dejando también sus semillas de enseñanza. Ya Y me pues falta ir otra vez porque hace ya mucho que fui. hace mucho, sí, ya tiene algunos ayeres. Yo reflexionando sobre todo, tomé bastantes notas y bueno, tengo como tarea conseguir algunos de los libros que mencionó, ¿verdad? Ya dejaron los links de la mayoría. Yo en mi reflexión personal, maestra, puedo decir que sí hay mucha añoranza de esta convivencia con la naturaleza, eh, de que puedo decir que la debo gracias a mi primera infancia en la convivencia con mis abuelos todavía en un contexto rural Mm. y toda esta atmósfera pues sí se refleja cuando uno la vive, ¿verdad? En su escritura de una forma natural, pero sí con muchísima añoranza porque los tiempos cambian, uno en este crecer y a veces enfocarse en cuestión académica, en la búsqueda de ese progreso que tenían nuestros ancestros para nosotros, las siguientes generaciones, se pierde ese contacto tan nutrido, ¿verdad? De la vivencia diaria, de lo que es las lluvias, los árboles, ese respeto, ese cuidado de los seres vivos, de estar en convivencia pues, con todo eso como un contexto cercano, natural. Y sí, como parte hoy de mi día, sí lo reconozco, lo identifico con una gran añoranza que creo que para mí es una oportunidad el recuperar estas imágenes tan impresas en mi infancia, todavía mucho que rescatar de todos esos contextos, porque sí creo que marcan mucho, marcan, Ujú. ¿verdad?, en la existencia humana, el poder es tener esos contactos tempranos, este, más allá de que lo busquemos ya en la adultez por necesidad de escapar de la urbe, de salir a esos encuentros con lo natural. Yo puedo decir que sí, el tenerlo como algo, como decían en los pueblos originarios, pues nuestros hermanos de los pueblos originarios están muy cercanos. Yo no de pueblo originario, pero sí puedo decir que tuve ese acercamiento a lo rural, al contexto rural, con mucha continuidad. Y sí, deja bastante aprendizaje, bastante impresión de esas imágenes, de esa convivencia. Más que en algo académico, yo quisiera decir, bueno, creo que esta apuesta a una ecopoética es algo muy, muy real que podemos hacer, como bien lo dijo, no somos políticos, pero desde nuestro alcance en nuestros pequeños mundos o lo que podemos hacer, ¿verdad? Con la escritura, pues está muy latente el poder apostar con esta ecopoética, ¿no? Con encontrarlas, poderlas alcanzar a visualizarlas, esas oportunidades de uso de la palabra.
Y lo que yo no he visto realmente, yo no, solamente a usted, lo confieso, el usted estar usando recurrentemente, el estar llevando a las personas la ecopoesía como poética, y talleres tampoco lo he visto, que estén orientados a trabajar ahora sí que con diferentes edades, talleres de ecopoesía, que puede ser ahora sí que una forma también de políticamente impactar Ujú. en diferentes edades, ¿verdad? Pues, se hacen talleres para muchísimas cosas. ¿Por qué no hacer más consciente, aunque lo sabemos, lo vemos, los problemas en los que estamos actualmente, todas las crisis que tenemos em, hídricas, de ver la naturaleza como un recurso? Pues tal vez también puede ser una forma de incidir un poco, ¿verdad?, en todas estas problemáticas, en formas de talleres, ¿no? Y bueno, esa es mi pequeña aportación y un abrazote desde acá de Tampico. Muchas gracias, Brianda. Siempre me da mucho gusto encontrarnos por acá. Últimamente, pues nada más en Zoom, ¿verdad? Porque es bien, bueno, escuchándote pienso en, me haces reflexionar como en dos o tres cosas, ¿no? Una que es importante pensar eso, o sea, insisto, la potencia del lenguaje y la potencia de recuperar el lenguaje, ¿no? Porque, a ver, o sea, luego a la sociedad le encanta descartar a como todas como que manda, como si hubiera un lenguaje de segunda y ese lenguaje de segunda fuera la poesía, ¿no? Pero bueno, pues las leyes están hechas en puro lenguaje y vaya que ahora que me he metido así como para ver cuestiones ambientales desde lo legal, o sea, los vericuetos del lenguaje en la cuestión legal es muy impactante, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar que el lenguaje se usa para todo. O sea, organizamos el mundo y lo moldeamos a través del lenguaje, ¿no? Entonces, hay una potencia ahí que no nos digan que, ay, sí, ustedes, o sea, la gente que escribe y está en su mundo, pues sí, en el mundo que queremos recuperar, ¿no? Estamos en ese mundo y es importante regresar a eso, pues si no, no va a haber ni mundo ni vida. Entonces, bueno, mundo sí, pero vida humana, quién sabe. En fin. Entonces, eso es algo como importante. Y la otra es, en efecto, o sea, ¿a qué escala? Quizá sería bonito pensarlo en estos espacios que me parecen muy lindos, que son las salas de lectura, ¿no? Y quizá esos espacios pueden ser un, un espacio de contagio, ¿no? Y en las salas de lectura podemos tener algunos textos y ejercicios. Este amigo Andrés González tiene un manual de ejercicios para hacer talleres de ecopoética y eso me parece importante también como divulgarlo. Les dejé mi correo por acá, este, para cualquier duda que tengan de alguno de los libros que quieran que les pase, les puedo pasar el de Andrés sobre Úrsula, les puedo pasar su manual, ¿no? Y por ahí, bueno, y todo el trabajo que hacen también personas como Jackie, ¿no? Que en su propia página también está compartiendo ejercicios, está compartiendo, o sea, como que cada vez perdón, pienso que podemos extender, hacer esta red como más amplia, ¿no? Pues sí, pues mil gracias, Mónica. Todas las recomendaciones, bibliográficas, la mayoría están en el chat, sino allí también Mónica acaba de colocar su correo electrónico para que le pregunten sobre alguna en especial. Y bueno, la verdad es que yo me quedo con, con tantas lecturas pendientes sobre todas estas temáticas que sin duda, al menos desde mi propia experiencia, me han ido ayudando a generar como un poquito de mayor sensibilidad. Y sobre todo estos ejercicios, ¿no? Que estás comentando. O sea, Ujú. más allá del ejercicio de la lectura como tal,
¿Qué puedo yo hacer allá afuera, no? No sé, Mónica, tengo una última pregunta para ti, porque bueno, yo en redes y por lo que tú nos has compartido, sobre tu experiencia, nos comentas que eres montañista. Te Ujú. gusta escuchar a la naturaleza, las diferentes voces, etcétera. Entonces, me gustaría saber, un poquito a nivel personal, si te preparas haciendo algún tipo de ejercicios, vamos, porque también ir a caminar y hacer senderismo así como así, pues tampoco es, bueno, a lo mejor desde mi perspectiva no sería suficiente, ¿no? Para poder escuchar, pues esas voces de las que tanto nos has hablado últimamente. Pero es que también puedes hacer ejercicios en la ciudad, Jackie. O sea, esa es también otra reflexión que es como bien importante para mí de compartir, ¿no? O sea, yo vivo en una avenida que tiene un camellón. Acá enfrente, pues hay algunos árboles y hay que mirar hacia abajo, hacia arriba y al nivel de los ojos, ¿no? Hay que mirar a los terrenos baldíos, hay que mirar las banquetas, hay que escuchar a los cantos. O sea, hay mucho, es decir, hay mucho que ver, ¿no? Sí me preparo para la montaña, pero ahorita no me estoy preparando mucho, entonces, y sí estoy yendo a la montaña, pero porque ya tengo muchos años, pero sí, bueno, sí te exige algo sí las montañas son exigentes, pero también algo que te tiene, o sea, algo como lindo que pasa ahí es que vas con personas que conocen los espacios, siempre es importante ir con alguien que conozca el espacio. Y por ejemplo, una vez que di un taller en Chihuahua, este, trabajamos en una zona límite de la ciudad, ¿no? En una zona donde como que no se acababa la ciudad, pero se acababa, o sea, había como un área que había sido antes un río y era como un área insertada en medio de la ciudad. Y luego esos espacios, esas pequeñas islas son bien bonitas para estar ahí, ¿no? Para dejarte escuchar y dejarte observar, ¿no? Y otra recomendación que tengo de lectura. Ah, hay un trabajo que me gusta muchísimo se llama Nube de Monte y es de, em, ay, Francisco, se me fue su nombre. Pero bueno, Nube de Monte es Francisco, ahorita me acuerdo de su apellido. Francisco está en Tabasco y escribe, me gusta mucho lo que escribe muy bien, me gusta mucho lo que comparte y habla, a veces comparte, ahorita acaba de publicar algo sobre un libro que leyó, pero a partir de un artículo que compartió también de una planta que dice que ha sido muy, muy leído y él habla muchas veces de lo que ve en su ciudad, ¿no? Él tiene un texto muy lindo que es la historia del romance entre la ceiba y el murciélago y cuenta desde cómo va a conseguir una cámara para poder y dónde ubica una ceiba que está junto a un puesto de tacos y se va en la noche a esperar al murciélago, porque de veras nuestras ciudades luego están, pues no, solamente no son habitadas por nosotros, ¿no? O sea, también las habitan otras especies y esos encuentros cuando suceden en la ciudad son muy bonitos. O sea, te das cuenta del lugar en el que estamos. Y Y es una pregunta que me han hecho mucho. Una vez hablé con un grupo en Chile y un chico me decía, es que yo no tengo ni los recursos para irme a caminar a la montaña ni para salirme. Y yo le dije, fíjate en las grietas de las banquetas, o sea, ve las plantas que brotan, ve los polinizadores en qué plantas están, pregúntate por qué no están en otras, ¿no? O sea, no, hay cosas que suceden a nuestro alrededor, es que de veras las hay.
Voy a hacer como proyectos en ciudad de recorridos. Ay, bueno, hay también recorridos. O sea, por ejemplo, están los chicos de árboles de la Ciudad de México hacen recorridos, ¿no? No son gratis, pero no son tan caros. Y yo creo que a lo mejor, y sería un buen momento para empezar a acercarse con las delegaciones, a proponerles como este tipo de actividades, ¿no? Sí. Ay, Mónica, pues muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos en Bioética y Ambiente por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, te preguntaba justo esto porque estamos a punto de inaugurar lo que llamamos caminatas bioéticas para el 21 de julio. Y justo es hacer senderismo, pero reconociendo la flora y fauna del ecosistema y tratando de sensibilizarnos ante eso que estamos viendo, oliendo, escuchando, tocando, sintiendo, ¿no? Ujú. Entonces, pues estamos trabajando arduamente para que quizá todos estos elementos que podemos ir leyendo en las diferentes obras que al menos a mí me han impactado y algunos del equipo de Bioética y Ambiente, pues puedan también facilitar un encuentro bellísimo con las personas que quieran asistir. Y bueno, eso es casi como que lo nuevo. Y pues el día que vengas acá a la Ciudad de México, estarás invitadísima. Supongo que nos darás la vuelta con toda tu experiencia en las caminatas en montaña, pero bueno, hemos estado haciendo por allí también algunas actividades. Y bueno, sin más, la verdad es que queremos agradecerles a todos, a todas, a todos, a todos los que están aquí escuchándonos, viéndonos, compartiendo y deleitándonos con con la compartida de Mónica. Y bueno, esperamos volvernos a ver muy pronto para el mes de agosto. En esta ocasión trataremos el tema de la ecopedagogía, o sea, cómo enseñar sobre todos estos temas, ¿no? Para la sensibilización y el cuidado y el respeto a la naturaleza. Nada más una cosa, ya aquí está, hay una pregunta que pusieron por acá, Brenda, que dice, ¿cómo podemos iniciar en la ecopoética cuando no hemos tenido ningún acercamiento a la escritura? La literatura tiene una gran virtud y es que es bien contagiosa. Entonces, pues leyendo cositas, te entran las ganas como, a mí me pasa como que, ay, yo quiero escribir algo así. Yo creo que así empezamos a escribir, ¿no? Porque queremos escribir algo como algo que leemos y que nos gusta, y luego, o algo que nos gustaría leer, y siempre te formas mucho leyendo, ¿no? Entonces aprovechemos la potencia del internet para encontrar muchos materiales de lectura y, y eso, pues. Y bueno, insisto, ahí les dejo mi correo, ¿no? Para si quieren que ahondemos más en respuestas. Bueno, pues nuevamente mil gracias a todas, a todos, a todes, y esperemos vernos muy pronto por acá en nuevos espacios y con otras personas que, bueno, están trabajando sobre todas estas áreas y tienen mucho que aportarnos. Muchísimas gracias, Mónica, nuevamente, y recuerden que esta tertulia también la van a poder ver en el canal de YouTube en breve cuando se suba y también al sitio web de Bioética y Ambiente. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches a todos.